Esta mujer es LP. Para evitar ser favorecida por el emperador. Tomó una medicina que adelantó su ciclo menstrual medio mes. Cuando el emperador descubrió manchas de sangre en las sábanas, LP se disculpó y explicó que su ciclo había llegado antes de lo esperado, por lo que esa noche no podía servir al emperador. La razón por la que LP no quería estar con el emperador era porque sospechaba que el hombre frente a ella era un impostor. En realidad, el verdadero emperador se había disfrazado de guardia para investigar qué concubina en el harén era realmente leal a él. Primero observó a LP, a quien siempre había considerado arrogante y autoritaria, pero que en el palacio se comportaba como igual con los sirvientes. Por el contrario, la emperatriz, conocida por su virtud y constantemente favorecida, estaba tramando contra LP. La emperatriz sabía muy bien que el emperador era alérgico al polen del bambú, por lo que pidió a LP que le ofreciera flores de bambú como regalo. Sin embargo, la emperatriz desconocía que LP ya había descubierto su plan. LP sabía que llevar flores de bambú enfurecería al emperador. Para protegerse, LP sugirió cambiar las flores de bambú por flores de Tinkachelai. Esto enfureció a la emperatriz. Pero LP explicó que, aunque ambas flores se parecen, las Tinkachelai podían usarse para hacer un té que era más efectivo para refrescarse que las flores de bambú. El emperador, que observaba la escena desde un lado, quedó impresionado por la inteligencia de LP, quien no solo evitó el conflicto, sino que también frustró el plan de la emperatriz con ingenio y habilidad. Justo en ese momento llegó la princesa Zebin, la persona a la que el emperador trataba con más afecto y sinceridad. Pero lo que el emperador nunca imaginó fue que Zebin estaba aliada con la emperatriz. Al ver que el plan de la emperatriz había fracasado, Zebin ideó otro. Llamó al guardia de LP. Se acercó a él intencionadamente y luego se lanzó al lago, acusando al guardia de haberla empujado. La emperatriz, cruel y calculadora, vio la oportunidad y ordenó que arrestaran al guardia y lo encarcelaran. En ese momento, LP intervino y dijo que, dado que el guardia pertenecía al NG Khan, ella era la única que tenía autoridad para disciplinarlo, sin su permiso. Nadie podía tocarlo. Zebin, fingiendo ser una víctima, acusó a LP de haber planeado su caída al lago. El emperador, observando desde un lado, comenzó a ver la verdadera cara de Zebin, quien manipulaba los hechos para culpar a otros. LP no aceptó las falsas acusaciones de Zebin. Entonces, la emperatriz dijo que si el guardia actuó de esa manera, debía ser por orden de LP, ya que ningún sirviente se atrevería a tocar a la princesa sin su consentimiento. LP se acercó a Zebin, le dio una bofetada y dijo que si realmente quisiera hacerle daño, lo haría ella misma y no necesitaría que nadie más actuara en su lugar. Zebin, furiosa, insultó a LP. Pero esta respondió que esa bofetada era una lección para que aprendiera lo que significaba el respeto y la decencia. La emperatriz, al ver que no podía hacer daño directo a LP, declaró que, aunque el guardia perteneciera a su séquito, no podía evitar el castigo por faltar al respeto a la princesa. Ordenó que al guardia le dieran 70 latigazos y lo expulsaran del palacio. Al escuchar esto, LP preguntó a la emperatriz si su intención era acabar con la vida del guardia. El emperador, aún disfrazado de guardia, ya no pudo permanecer callado. Interpeló a Zebin y le preguntó cómo podía, siendo supuestamente la persona más compasiva del harén, intentar dañar a alguien inocente. Le cuestionó si era digna de la confianza que él había depositado en ella. Ante estas palabras, Zebin y la emperatriz se burlaron, diciendo que tanto el guardia como su supuesto dueño estaban fuera de sus cabales. Después de eso, la emperatriz llamó a sus guardias para castigar al emperador, quien seguía disfrazado como un simple guardia al servicio de LP. Cuando los guardias estaban a punto de golpear al emperador con un látigo, LP se lanzó sobre él para protegerlo, recibiendo ella misma el golpe. Se podría haber pensado que la cruel emperatriz y Zebin detendrían su ataque después de presenciar esta escena. Pero no fue así. Zebin, al ver a LP defendiendo a un simple guardia, afirmó que la relación entre ellos no podía ser solo de ama y sirviente, sino que tenían una relación inapropiada. Al escuchar esto,
Elepi finalmente entendió que todo lo que estaba ocurriendo era una trampa cuidadosamente planeada por la emperatriz y Zebin para incriminarla. Cuando se dieron cuenta de que su complot había sido descubierto, la malvada emperatriz ordenó a sus guardias que mataran a ambos en el acto para silenciarlos. En ese momento, el emperador, aún disfrazado, se dio cuenta de cuán equivocado había estado sobre estas personas. Su esposa quería asesinarlo. Su amiga de la infancia lo trataba como a un traidor. Y la persona que siempre había considerado como una espina en su camino ahora arriesgaba todo para protegerlo. La emperatriz, llena de odio, declaró en voz alta que ninguno de los dos saldría con vida, justificando que era por la limpieza del palacio y que iba a eliminar a esa pareja inmoral. Durante la lucha, los guardias sujetaron al emperador, lo que provocó que su máscara cayera y dejara al descubierto una cicatriz en su rostro. Justo en ese momento llegó el eunuco Tu, quien informó que el verdadero emperador había recuperado la conciencia y estaba convocando a las concubinas al salón principal. Al escuchar esto, Zebin ordenó a los guardias liberar al emperador disfrazado y se retiró. El emperador entendió entonces que Babache había decidido reemplazarlo temporalmente con un impostor para evitar el caos en la corte debido a su ausencia prolongada. En ese momento, Elepi se acercó a él y le preguntó si estaba bien. Avergonzado por su cicatriz, el emperador rápidamente intentó cubrirla, temiendo que ella pudiera sentirse asustada. Sin embargo, Elepi no mostró miedo alguno. En su lugar, tomó su pañuelo, cubrió cuidadosamente la herida del emperador, y luego, junto a su sirvienta, se retiró con dignidad. Después de marcharse, Elepi fue al palacio para encontrarse con el emperador. Sin embargo, el emperador que estaba frente a ella no era el elegido por Babache, sino uno manipulado por Zebin. Tras escuchar la versión de Zebin, el falso emperador ordenó que obligaran a Elepi a arrodillarse y pedir disculpas a Zebin. Luego, decretó que Elepi fuera encarcelada en el Lankan y prohibió su regreso al palacio. De regreso en el Lankan, rodeada por guardias imperiales que vigilaban estrictamente, las sirvientas de Elepi se quejaron de la injusticia. Sin embargo, Elepi respondió que ser confinada para salvar la vida del guardia había valido la pena. El verdadero emperador, que estaba cerca y escuchó estas palabras, se llenó de dolor al darse cuenta de que había sido traicionado por las personas en las que más confiaba. Furioso, quiso revelar su verdadera identidad para hacer justicia por Elepi. Más tarde, el emperador se reunió con un oficial de confianza y le ordenó encontrar un impostor más confiable. Sin embargo, cuando el oficial preguntó si el impostor actual no había sido elegido por el propio emperador, se reveló la verdad. Zebin, al enterarse de la desaparición del emperador, había recomendado a alguien para hacerse pasar por él. Mientras tanto, Zebin se reunió con el falso emperador. Al percibir que las posibilidades de que el verdadero emperador regresara eran escasas, lo animó a continuar con el engaño y le pidió que, una vez consolidado en el trono, la nombrara emperatriz. Para humillar aún más a Elepi, Zebin ordenó al falso emperador que esa noche fuera a favorecerla. El verdadero emperador, al descubrir que Zebin estaba manipulando todo el harén, decidió no actuar de inmediato y esperar el momento oportuno para que ella misma cayera en su propia trampa. Sin embargo, su ira creció al enterarse de que el falso emperador planeaba entrar en los aposentos de Elepi. Observó cómo un eunuco fue enviado a instruir a Elepi para que se preparara para recibir al emperador. Pero, en lugar de obedecer, Elepi arrojó y pisoteó los objetos que le habían enviado. El verdadero emperador, preocupado por la seguridad de Elepi, quiso intervenir y le sugirió que escapara. Sin embargo, Elepi se negó, diciendo que nadie podía desafiar al emperador sin enfrentarse a una sentencia de muerte. Luego le pidió que se marchara y la dejara encontrar una manera de resolver la situación por sí misma. Después de que el hombre saliera, Elepi se cambió y se puso su ropa de dormir como de costumbre, sentándose en la cama para esperar al falso emperador. Cuando éste llegó, mostró una actitud apresurada, queriendo ir directamente al grano con Elepi. Se sentó en la cama, pero no sabía que el verdadero emperador nunca había sonreído de la manera que él lo hacía en presencia de Elepi. Esto despertó las sospechas de ella. Elepi le preguntó si había algo que lo hacía tan feliz.
A lo que el impostor respondió que su alegría se debía a estar cerca de una belleza como ella. Mientras tanto, fuera de la habitación, el verdadero emperador, lleno de ira, pidió la espada al guardia para acabar con el impostor. Avanzó decidido hacia la puerta de la habitación, pero fue detenido por la sirvienta de LP, quien lo convenció de no entrar dentro de la habitación. Cuando el impostor estaba a punto de actuar, un ruido proveniente del exterior interrumpió el momento, lo que LP aprovechó como excusa para salir a calmar la situación. Una vez afuera, rápidamente ordenó a su sirvienta que fuera a buscar incienso calmante. La sirvienta, siguiendo las instrucciones, se llevó al verdadero emperador para buscar lo que LP había pedido. Después, LP entró con el incienso. Al ver el objeto, el impostor le preguntó qué era. LP le explicó que era un aroma que ayuda a dormir mejor y con mayor comodidad. El impostor tomó el incienso, pero lo dejó a un lado sin prestarle mayor atención. El impostor miró a LP y le dijo que ya era tarde, insinuando que era hora de disfrutar juntos. Cuando intentó acercarse para besarla, LP fingió un dolor de estómago y se levantó rápidamente, esquivando el intento. En ese momento, el emperador verdadero, que observaba desde fuera, notó una mancha de sangre en las sábanas, igual a la escena que se vio al inicio de la historia. La noticia de que LP supuestamente estaba en su periodo también llegó a los oídos de Zevin a través del médico imperial. Zevin, aunque enfadada, tenía todo planeado. Pensaba que incluso si hoy no sucedía nada, el falso emperador podría ordenar que favoreciera a LP el mes siguiente. Sin embargo, también decidió que si se demostraba que LP había mentido sobre su estado, sería culpable de engañar al emperador. Un crimen que merecía la pena de muerte. Zevin dio la orden de enviar al médico imperial para examinar a LP, advirtiendo que si el diagnóstico no confirmaba su excusa, sería decapitada. Mientras tanto, en los aposentos de LP, llegó el médico imperial. Ella, preocupada, intentó argumentar que no hacía falta molestar al médico, diciendo que era algo normal en las mujeres. Sin embargo, el falso emperador insistió en que debía ser examinada. El médico imperial pidió permiso para tomarle el pulso a LP. Después de unos momentos, declaró que ella no estaba en su periodo. El impostor, furioso, gritó a LP acusándola de haber mentido, aumentando la tensión en la habitación. Hasta aquí llega este episodio. ¿Qué sucederá después? No se pierdan los próximos acontecimientos en nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir las actualizaciones de los vídeos más recientes. Gracias por vernos.